Hace 10 años, el autodenominado Estado Islámico se tomó la ciudad de Mosul, una de las metrópolis de Irak, ubicada en el norte del país. El grupo yihadista instauró allí su centro para crear lo que llamó califato, un territorio amplio que incluía Irak y Siria para imponer un nuevo Estado donde se gobernara por la ley Sharia, una estricta interpretación del Islam. Su control de Mosul obligó a por lo menos 800.000 personas a desplazarse forzadamente, según la ONU. Desde febrero de 2014, Mosul se ha vuelto turbulento, lo que genera ansiedad en la gente. Algunos dijeron que el grupo extremista invadiría Mosul, mientras que otros no creían. Nos sentíamos ansiosos e inseguros, sin saber qué pasaría después. En ese momento, algunos abandonaron Mosul rápido y se fueron a Kurdistán. Tuve que esperar a que mi hija terminara allí sus estudios universitarios antes de tomar una decisión. 3 días después de su graduación, Mosul cayó, y huimos la misma noche en que el grupo extremista atacó la ciudad. En octubre de 2016, una coalición liderada por Estados Unidos comenzó un operativo para reconquistar Mosul. En las fuerzas combatían el ejército de Irak, milicias kurdas y chiitas y también tribus árabes sunitas. En enero de 2017, esa coalición se hizo con el control del este de Mosul, a uno de los lados del río Tigris. El Estado Islámico se refugió en el lado oeste, concretamente en Ciudad Vieja, donde se dieron los mayores enfrentamientos y también la mayor parte de las destrucciones de la ciudad, tanto al hablar de infraestructura como de vidas humanas. El 10 de julio de 2017, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, declaró la recuperación total de la ciudad a manos de los ejércitos aliados, aunque la destrucción en Mosul permanece hasta hoy. Por ejemplo, no se ha reconstruido la antigua Gran Mezquita de Al-Nuri y persiste la persecución a las minorías religiosas. En 2021, el Papa Francisco, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, viajó hasta Mosul y esto fue lo que dijo. Come crudele questo paese. Cuánta crueldad aguantó este país, cuna de la civilización. Cuánta crueldad infligió una tormenta tan inhumana. Con antichi luoghi di culto distrutti e migliaia. Con antiguos lugares de culto destruidos y miles de personas, musulmanas, cristianas, yazidíes, que sono stati annientati cruelmente destruidas por el terrorismo y otras desplazadas forzosamente o asesinadas. Sfogliati con la forza Uciti. ¿Qué ha pasado entonces con el Estado Islámico 10 años después de la captura de Mosul? ¿Cuál fue el costo del intento del califato y también de la batalla por reconquistar la ciudad iraquí? Ese es el debate de France 24. Desde Pamplona, España, está con nosotros Javier Gil Guerrero, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Y en Madrid se conecta con nosotros Sonia Sánchez, profesora del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y especialista además en Medio Oriente. Gracias a los dos por acompañarnos y antes de comenzar nuestra discusión, les recuerdo que ustedes también hacen parte de este programa. Leemos todos sus comentarios con el hashtag #eldebatef24. Mi cuenta personal es @mariaclaguirre. También estamos en podcast. Nos pueden escuchar a través de sus plataformas favoritas, sea la de Apple, Spotify, Deezer o TuneIn. Javier Gil Guerrero, bienvenido a El Debate de France 24. Les propongo tanto a usted como a Sonia que dividamos este programa en diferentes secciones de manera cronológica. Comencemos entonces por la caída de Mosul. ¿Cómo Estado Islámico llegó a tener el control de esta ciudad iraquí? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Estado Islámico lo que hizo fue aprovecharse de una erosión de la autoridad del Estado, tanto en Irak como en Siria, por diferentes circunstancias. En el caso de Siria, por las protestas de la primavera árabe, que degeneraron en una guerra civil. El Estado Islámico no está en el origen de la guerra civil en Siria, no jugó un papel predominante en las protestas de la primavera árabe, pero sí que se aprovechó del caos que se produjo en ciertos países después de esta primavera árabe. Y Siria es un ejemplo claro. En el caso de Irak, bueno, Irak en el fondo es la cuna de este Estado Islámico, ¿no? Porque el Estado Islámico, su origen, su raíz, es una escisión de Al-Qaeda en Irak durante la ocupación militar de Irak por las tropas norteamericanas, ¿no? Abu Musab al-Zarqawi era el jefe de Al-Qaeda en Irak y es quien acaba rompiendo con Al-Qaeda y acaba creando un movimiento propio que eventualmente se convertirá en lo que conocemos como el Estado Islámico. Bien,
En Irak no es que se aprovechen de la primavera árabe, porque la primavera árabe, las protestas de la primavera árabe en Irak no tienen la repercusión que tienen en Siria. En Irak lo que hacen es aprovecharse de una política sectaria del gobierno en Bagdad, que hace que muchos sunitas del país se sientan desamparados y se echen en brazos del Estado Islámico como un defensor de sus intereses frente a este sectarismo del gobierno de Irak, amparado por Irán, ¿no? Y la retirada de las tropas norteamericanas de Irak en 2011, ordenada por Barack Obama, pues también debilita todavía más las estructuras de gobierno en Irak y permite este avance del Estado Islámico en Irak y en Siria. Bueno, pues Sí. un movimiento parasitario que se aprovecha de guerras civiles, se aprovecha de convulsiones políticas, se aprovecha del debilitamiento de las estructuras de los estados para ganar territorio, para incrementar su presencia en los países. Bien lo resumió usted entonces al hablar del Estado Islámico como un grupo que se aprovecha de las guerras civiles y de toda la convulsión política que existía. Sonia Sánchez, bienvenida también usted a el debate de France 24. ¿Qué pasó concretamente en ese junio de 2014, con el Estado Islámico en Mosul? Bueno, pues como ha dicho el profesor Javier Gil, lo que pasa es que en 2014 el líder supremo del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, hace por primera vez en la mezquita de Mosul una locución pública donde se autoproclama califa y establece lo que es el califato oficialmente, que tiene una estructura, bueno, pues diferente a lo que era su organización madre, que es Al-Qaeda, ¿no? Si Al-Qaeda tiene una estructura internacional, el Estado Islámico va a apostar por una estructura territorial, una estructura asentada sobre la conquista de territorios para establecer un Estado Islámico global, ¿no? Lo que es un califato, pero sobre el control directo del territorio, ¿no? Y a partir de ahí, pues comienza su expansión territorial por la región, que bueno, alcanza su pico máximo más o menos en el año 2016, hasta que luego, ¿no? Pues con la coalición internacional que ya se ha referido, ¿no? Y que la que tienen un papel muy importante las fuerzas democráticas sirias, ¿no? Como principales combatientes en la región, junto con las fuerzas americanas, pues consiguen derrotar al Estado Islámico. Y antes de hablar de esa batalla por Mosul, concentrémonos en esos 2-3 primeros años en los que el Estado Islámico gobierna en la ciudad iraquí. Javier, volvamos al punto que mencionaba Sonia y es la instauración del califato. ¿Cuáles fueron las consecuencias para los ciudadanos que permanecieron en la ciudad y que se calculan en 600.000? Y esto además con las denuncias que hacía el bloguero que en ese momento era anónimo y que creó un blog llamado Mosul Eye o El Ojo de Mosul y que luego trascendió a la historia y hoy por hoy conocemos que se trataba de Omar Mohamed. ¿Cuáles fueron esas denuncias que él hacía y qué pasó en Mosul durante esos primeros años del gobierno del Estado Islámico allí? Bueno, como bien ha dicho Sonia, la profesora Sonia, el Estado Islámico, la novedad del Estado Islámico es que frente a Al-Qaeda u otros movimientos islamistas terroristas, el Estado Islámico sí que pretende ganar territorio y controlar un territorio. No es un grupo terrorista, es un movimiento insurgente que aspira a dominar un territorio y a sentar las bases de un Estado en ese territorio. Dicho lo cual, en los territorios en los que el Estado Islámico acabó imponiendo su dominio en Siria y en Irak, y en este caso pues en Mosul o en Raqqa, en Siria, pues lo que impuso fue un dominio brutal sobre la población, ¿no? Y yo creo que aquí hay una cosa bastante curiosa del Estado Islámico, que yo creo que no tiene precedentes en la historia moderna de grupos insurgentes o de movimientos totalitarios o de movimientos ideológicos. Y es esta propaganda que hacen de exhibir el terror que provocan sobre la población. Esta propaganda que en vez de ocultar sus crímenes, los graba y los difunde a través de Internet a toda la población del mundo, ¿no? Y esto es un hecho sin precedentes, ¿no? Porque pensemos en regímenes genocidas del siglo XX como la Alemania nazi o la Unión Soviética de Stalin, ¿no? La Alemania nazi nunca hizo propaganda de Auschwitz, nunca mostró lo que estaba ocurriendo en Auschwitz.
La Unión Soviética de Stalin nunca se vanaglorió de lo que estaba ocurriendo en los gulags o nunca hizo publicidad de lo que había hecho en Katyn. Sin embargo, el Estado Islámico, su principal herramienta de propaganda son vídeos donde crucifican a gente, donde usan a niños para ejecutar a personas, degollándolas, decapitándolas, mutilándolas. Y este es el verdadero impacto del Estado Islámico, ¿no? Donde parece ser que el principal magnetismo al que quieren apelar es un magnetismo totalmente nihilista de la violencia por la violencia y del terror por el terror, ¿no? Y eso es un hecho, insisto, yo creo que sin precedentes entre los movimientos totalitarios que ha habido en la historia del mundo en los últimos 100 años, ¿no? Y quiero preguntarle sobre, Sí. discúlpeme que lo interrumpe, Javier, porque quiero preguntarle sobre ese mismo punto a la profesora Sonia Sánchez. ¿Qué impacto tuvo, qué consecuencias y qué cambios tuvo esta propaganda del terror de la que habla Javier en grupos que le siguieron al Estado Islámico? Sí, una cuestión también particular, ¿no?, del Estado Islámico es que operaba con un doble discurso. El Estado Islámico en su propaganda tenía un discurso que pretendía atraer a combatientes, a mujahidines dentro de Oriente Medio y para eso, bueno, pues publicaba vídeos en árabes, utilizaba redes sociales y donde los mensajes se comunicaban en árabe y estaban dirigidos, ¿no?, a una población local, incluso a la hora de atraer mujeres, ¿no?, las famosas vírgenes, ¿no?, para los combatientes del Estado Islámico también, ¿no? Utilizaba un discurso diferente en Oriente Medio y un discurso diferente cuando pretendía atraer combatientes y pretendía buscar seguidores en Europa o en Occidente, donde utilizaba de manera muy sofisticada, ¿no?, y eso también llamó mucho la atención en su momento, los medios de comunicación, las redes sociales, escribiendo mensajes en inglés y haciendo propaganda del régimen en inglés. Por ejemplo, es muy significativo, ¿no?, a la hora de atraer sobre todo a mujeres, como en Occidente se les decía que iban a ir a combatir, ¿no?, en pie de igualdad con el resto de hombres combatientes, ¿no?, en las filas del Estado Islámico, mientras que a las mujeres en Oriente Medio, que son mucho más tradicionales y que tienen un apego, ¿no?, mucho mayor a los valores tradicionales de la familia, se les decía que iban a ser las futuras madres, ¿no?, de los hijos del califato y del Estado Islámico. Por lo tanto, eso es algo también muy sofisticado y que tampoco habíamos visto antes en otras organizaciones, ¿no?, cómo utilizan la narrativa, cómo utilizan esas imágenes impactantes de la que ha hablado el profesor Gil y cómo intentan, ¿no?, atraer adeptos también mediante ese doble discurso. Luego, por otro lado, otra cuestión también muy sofisticada del Estado Islámico es su organización interna, su organización administrativa, ¿no? Ellos tenían un sistema centralizado en el que las provincias de lo que se llama el Levante, ¿no?, el Levante histórico en el mundo árabe es precisamente Irak y Siria, ¿no?, que tradicionalmente, históricamente han sido los núcleos del poder político, ¿no?, mientras que la periferia estaba en lo que, sin embargo, es el núcleo del origen religioso que está en Arabia Saudí, ¿no? Pero el Levante es realmente donde ha sucedido, ¿no?, los mayores cambios e innovaciones políticas en la región. Ellos establecen ahí su centro y a través de ese centro empiezan a crecer y empiezan a establecer una red reticular de provincias que ellos llaman las provincias distantes, ¿no?, en otros lugares de Oriente Medio, de África, del subcontinente asiático, de Asia Central, y empiezan a construir esa red, pero con un poder que, como es territorial, es un Estado, está centralizado, ¿no?, y que va desde el centro a esa periferia, ¿no?, o que tiene esa estructura radial, ¿no?, de un centro a los extremos de ese radio y que la organización central y el liderazgo central controla. Y eso es algo que también Volvamos, es Sonia, llamativo. sobre ese punto que ustedes estaban hablando de las narrativas y la propaganda. Javier, ¿qué repercusiones tuvo esto? Que era la pregunta que le hacía a Sonia, y es ¿cómo cambió la manera de operar de otros grupos ilegales después del Estado Islámico? Bueno, yo creo que no ha habido ningún grupo como el Estado Islámico, ¿no? Ni siquiera prácticamente jamás, ¿no? Aunque lo que ocurrió en la masacre del 7 de octubre puede que haya estado influenciado, pues, por toda esta propaganda del terror causada por el Estado Islámico, ¿no?
Recordemos que antes del Estado Islámico, la estrategia que se trataban de seguir los grupos era la estrategia instaurada por Al-Qaeda, que era la estrategia de atentados espectaculares, aviones que se estrellan contra las Torres Gemelas o en otros atentados de cariz islamista en Europa, pues atentados en los autobuses de Londres, atentados en los trenes en Madrid, atentados en sitios icónicos con multitudes que llamaran la atención, ¿no? El Estado Islámico no lleva a cabo atentados espectaculares, pero sí que lleva a cabo matanzas indiscriminadas, y su novedad es que mata a muchos musulmanes. Y esto es algo que otros movimientos islamistas, como Al-Qaeda, habían tratado por lo general de evitar. La novedad que introduce el Estado Islámico es que los propios musulmanes son objetivos legítimos de esa violencia y no hacen prácticamente nada por evitarlo. Y esto es por la ideología takfiri del Estado Islámico, ¿no? Es una ideología que prácticamente declara a la mayoría de los musulmanes como apóstatas, aunque ellos mismos se consideren como musulmanes. Y eso les convierte en objetivos legítimos de atentados terroristas o de ejecuciones. Entonces, todo aquel que no declare su lealtad al Estado Islámico, todo aquel que no abrace la visión estrecha del Islam y dogmática del Islam que tiene el Estado Islámico, pues se convierte en un murtad, se convierte en un apóstata y se convierte en un objetivo legítimo, ¿no? Lo que vemos con el Estado Islámico es una agudización de la guerra civil que todavía prosigue dentro del mundo musulmán. Lo que hace el Estado Islámico es reavivar primero una lucha sectaria entre chiitas y sunitas, y esta era una de las divergencias que llevó al Estado Islámico a romper con Al-Qaeda. Al-Qaeda siempre defendió que había que centrarse en atacar a Occidente, a Estados Unidos, a Israel, a Europa, y el Estado Islámico pretendía centrarse más en el enemigo cercano. Y el enemigo cercano son aquellos musulmanes, aquellos regímenes en Oriente Medio, que ellos consideran que en el fondo no son verdaderos musulmanes, son apóstatas. Y también contra estas otras ramas del Islam que también son consideradas heréticas, como por ejemplo los chiitas en Irak, en Irán, en Líbano, en Siria. Entonces, la novedad del Estado Islámico es introducir esta guerra civil sectaria en el Islam, pero una guerra civil también por el alma del Islam mismo, ¿no? De una visión más limitante del Islam, que prácticamente declara como apóstatas a la gran mayoría de musulmanes, a una visión más moderada, más abierta, más tolerante del Islam. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias en terreno del control que tuvo el Estado Islámico, Sonia, en Siria y en Irak, con esto que nos plantea Javier de las guerras sectarias y la agudización de las guerras civiles? ¿Qué vivieron entonces las personas que vivían allí? Bueno, pues vivieron el infierno, ¿no? De estar sometidas a distintos, bueno, a una violencia diaria, a una violencia descontrolada, ¿no? Sin un Estado que pudiera defenderles o que pudiera, pues de algún modo, ¿no? Contrarrestar el poder y la influencia de esta milicia, siendo sometidos además a un régimen totalmente, bueno, pues medieval, ¿no? Diría yo, de una interpretación rigorista, extrema del Islam, donde se impuso la Sharia y la interpretación más ortodoxa o más literal, ¿no? de la Sharia, y como digo, ¿no? Como una vuelta a la Edad Media. En los sitios donde, los territorios donde consiguió gobernar el Estado Islámico, se impuso esa ley, ¿no? Y entonces era, pues claro, una situación dramática para, sobre todo, algunas minorías, ¿no? Como recordemos los zaidíes, por ejemplo, los kurdos, ¿no? Que caían bajo las fuerzas del Estado Islámico, eran bueno, represaliados, asesinados, secuestrados muchas veces para pedir rescate, que era una de las principales fuentes de financiación. Y bueno, en fin, pues destruyeron, ¿no? Todo el tejido y todo el entramado social de estados como Siria e Irak en aquellos territorios que ocuparon. Y luego, además, con el añadido de que, como ha dicho también el profesor Gil, se inicia un periodo de rivalidad entre el Estado Islámico y las filiales, por ejemplo, de Al-Qaeda también en Irak o en Siria, que siguen operativas y siguen también, ¿no? haciendo frente. En Yemen se abre
otro frente también que ha causado también miles de muertos y la completa desestructuración del país entre las facciones del Estado Islámico y también Al-Qaeda, junto con los hutíes y junto con, ¿no?, las fuerzas gubernamentales. O sea que principalmente consiguieron desestabilizar y destruir, ¿no?, lo que era el núcleo de Oriente Medio, Claro. el núcleo árabe de Oriente Medio. Con lo cual, bueno, pues las repercusiones fueron funestas, claro, para la población. Y esta lucha sectaria contra diferentes ramas de la religión, Javier, es lo que puede explicar quizás una alianza poco vista antes, que era de los kurdos, de una mayoría de chiitas congregados dentro de las llamadas Hashd al-Shaabi o Fuerzas de Movilización Popular, y también los sunitas de las tribus árabes, que todos estaban coordinados en este grupo o en esta coalición liderada por Estados Unidos en la batalla por Mosul que comenzó desde el 2016. Sí, efectivamente. Una de las consecuencias principales del Estado Islámico es que puso de acuerdo prácticamente a todo el mundo en Oriente Medio para luchar contra ellos y dio lugar a una pseudo alianza o cohabitación, podríamos decir, entre Estados Unidos e Irán. Irán apoyando a estas milicias chiitas que luchaban contra el Estado Islámico, Estados Unidos apoyando a los kurdos y a estas fuerzas libres de Siria que estaban luchando también contra el Estado Islámico. Y no recordemos que esto tiene lugar después de la firma del acuerdo nuclear de Obama con Irán. Y esta lucha conjunta contra el Estado Islámico fue vista como una segunda parte de este acuerdo nuclear y como una posibilidad de un nuevo Oriente Medio en el que Irán podría ser una fuerza de estabilización frente a la desestabilización del radicalismo sunita representado por el Estado Islámico, por Al-Qaeda o por otros grupos terroristas. Bueno, a años vista podemos decir que esto evidentemente no era así y que ha sido un fracaso, ¿no? Porque Irán en este caso y los chiitas de Irak pues han actuado primero de pirómanos y luego de bomberos, porque Irán y los chiitas de Irak están en el origen de los problemas que dieron lugar al Estado Islámico, que dieron lugar a que una gran parte de la población de Irak se echara en brazos del Estado Islámico. Y lo mismo en Siria. La brutalidad del régimen de Bashar al-Assad y el apoyo de Irán a este régimen de Bashar al-Assad en la opresión a la población de Siria, pues llevó a que muchos sirios también se echaran en brazos del Estado Islámico. Es verdad que una vez que el Estado Islámico se expande, Irán, el régimen de Bashar al-Assad, el gobierno chiita de Bagdad, luchan contra este Estado Islámico, pero las políticas de estos tres elementos, de la dictadura de Assad, del gobierno de Bagdad, de Irán, están en el origen de esta frustración de la población iraquí en Siria, que hace que se echen en brazos de este movimiento totalitario, genocida, como fue el Estado Islámico, ¿no? Entonces, esta dualidad de pirómano-bombero de estos grupos que hemos mencionado es importante también tener en cuenta, ¿no? Ellos son parte de la causa del problema, pero luego también ellos contribuyen a la solución del mismo a la hora de luchar. Y aprovechando que usted ya se adentró en esas consecuencias y en ese duelo o en ese doble papel de pirómano y bombero, quiero preguntarle a Sonia, 10 años después, ¿qué ha pasado no solo con la creación del Estado Islámico, con el califato que intentaron imponer y también con la retoma de Mosul, sino después? Porque es una ciudad que todavía sigue sin reconstruirse y no solo fue Mosul. Por ejemplo, Javier había mencionado Raqqa en Siria anteriormente y así muchísimas más ciudades del norte de Irak y también de Siria. ¿Qué ha pasado en esta década? Bueno, pues en esta década lo que hemos visto es un declive o un debilitamiento, ¿no?, del Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak, aunque no ha desaparecido del todo, todavía mantiene fuerzas importantes, y un fortalecimiento de esas provincias lejanas que mencionaba antes, ¿no?, con una particular mención quizás a la provincia del Jurasán, ¿no? El atentado que vimos, por ejemplo, en el pasado mes de marzo, ¿no?, en el Crocus City Hall de Moscú, es un ejemplo de ello, ¿no?, de cómo el Estado Islámico no ha desaparecido, sigue activo, lo que pasa que se ha descentralizado, ¿no?, y sigue operando a través de sus provincias en el exterior. Con respecto a lo que ha pasado dentro de Irak y de Siria, pues continúa, Siria todavía, ¿no?, continúa siendo
un Estado fallido, ¿no? Un Estado en el que todavía las fuerzas del gobierno sirio no han sido capaces de controlar todo el territorio. Siria se ha convertido además en un narcoestado, ¿no? en un Estado donde el captagón, ¿no? que es la principal droga que por otro lado utiliza el Estado Islámico para financiarse, ¿no? precisamente, es, pues es el Estado rey que controla el tráfico de esa droga en Oriente Medio. En Irak sigue el faccionalismo y continúa siendo un Estado muy frágil, muy débil. Quizás la provincia del Kurdistán, ¿no? es la más estable en estos momentos y la que ha conseguido tener un gobierno funcional y un gobierno estable y que puede controlar su territorio, pero son, como digo, ¿no? estados muy débiles, fragmentados por el faccionalismo, y si ahora el Estado Islámico se ha retirado algo, ¿no? ese lugar, ese espacio ha sido ocupado por esa red también tentacular de milicias chiíes que ya ha hecho referencia el profesor Gil, que están apoyadas por Irán y que se encargan también de desestabilizar la región. Por lo tanto, lo que vemos es una rivalidad, diría yo, tanto ideológica como de modelo entre el Estado Islámico, entre los talibanes en Afganistán y el Estado Islámico, y entre, ¿no? el Estado Islámico, Al-Qaeda y Irán apoyando sus milicias chiíes en la región. Por lo tanto, una situación todavía compleja y que de ningún modo podemos decir que esté bajo control, a pesar de que las fuerzas occidentales con colaboración local hayan intentado estabilizar algo la región. ¿Y qué pasó, Javier, en cuanto a las luchas sectarias? Concretamente, ¿cuál es el panorama actual entre la relación de los sunitas, los chiitas y los yazidíes de Irak? Bien, bueno, aunque como bien ha dicho Sonia, el Estado Islámico actualmente está muy debilitado en Irak y en Siria. El problema es que las causas que permitieron el auge del Estado Islámico en Irak y en Siria siguen presentes, porque sigue la dictadura de Bashar al-Assad en Siria y la brutalidad con la que castiga a la población, y sigue la política sectaria del gobierno de Bagdad, y sigue la presencia desestabilizadora de Irán tanto en Irak como en Siria, ¿no? Lo que pasa es que todavía hay una coalición internacional, especialmente en Irak, pero también en Siria, que ha sido bastante exitosa a la hora de debilitar al Estado Islámico, de hacer que pierda prácticamente todo el territorio que controlaba y que mantiene a raya al Estado Islámico. No hay que olvidar que el actual califa del Estado Islámico es el quinto califa. Los 4 anteriores han muerto en operaciones de los kurdos o de las fuerzas libres sirias o de Estados Unidos. Pero el Estado Islámico está consiguiendo encontrar vida más allá de Irak y de Siria, como ha dicho la profesora Sonia. Se le ha abierto una gran oportunidad en Afganistán con el retorno de los talibanes, y es una de las zonas de mayor auge del Estado Islámico ahora mismo, el Estado Islámico de Jorasán, de esta provincia de Afganistán, Pakistán. Y luego también no olvidemos el África subsahariana, es otra de las zonas donde el Estado Islámico está encontrando un mayor éxito, ¿no? Con la desestabilización que se está produciendo en el África subsahariana, en el Sahel, en toda esta noroeste de África, ¿no? Con la retirada de las tropas francesas, la retirada de las tropas norteamericanas, la presencia cada vez mayor de tropas rusas, los golpes de Estado que está habiendo en todos estos países, y que están llevando a que esta sea la región donde más crece el Estado Islámico actualmente, ¿no? Sí. Así que sí, se ha descentralizado y ahora vive sobre todo de los éxitos que están fuera de Irak y de Siria, del lugar donde nació. ¿Para qué entonces, Sonia, sirvió esa coalición liderada por Estados Unidos? Porque si bien, como ustedes lo explican, ha habido un debilitamiento, pero también una descentralización, y la recuperación de Mosul no acabó con el Estado Islámico. ¿Para qué sirvió entonces esta intervención militar? ¿Y cuál fue el costo de ella, además? Sí, pues sirvió para desterritorializar, ¿no? Que es algo también muy importante al Estado Islámico, quitarle el control sobre los territorios, porque eso además le daban acceso a una serie de recursos como los pozos petroleros, por ejemplo, con los que financiaba parte de sus actividades, ¿no? Y entonces, al desterritorializar al Estado Islámico,
pues lo debilitó y sobre todo bueno, hizo imposible, ¿no?, el establecimiento de un califato que está basado en el control sobre el territorio. Entonces, en ese sentido, fue un golpe, ¿no?, decisivo al núcleo mismo, ¿no?, tanto ideológico como operativo de la organización. Que obviamente, ¿no?, lo que ocurre con el terrorismo es que, como ha dicho el profesor Hill, mientras persistan sus causas, persistirán quien piense, ¿no?, que los medios que utilizan son legítimos para conseguir esos objetivos. Mientras que no desaparezcan esas causas, pues será muy difícil acabar con el movimiento, por mucho que se logren ciertos éxitos en cuanto a cortar sus fuentes de financiación o dificultar la operatividad del movimiento o quitarle, ¿no?, que su principal activo, que era el control directo sobre el territorio. Pero desgraciadamente las causas persisten y mientras persistan, persistirá el movimiento. Es como una hidra, ¿no? Se transforma, se descentraliza y encuentra nuevos modos organizacionales para seguir subsistiendo. Ustedes apuntan entonces a uno de los aprendizajes y es atacar las causas. ¿Qué otra lección añadiría usted, Javier, que nos deje tanto la toma de Mosul como su reconquista y lo que ha pasado en estos últimos 10 años? Bueno, yo, perdón, retomando la pregunta anterior, evidentemente que instituyó la coalición internacional, ¿no? Mosul hoy en día no está en manos del Estado Islámico gracias a esa coalición internacional, ¿no? Y los territorios que controlaban en Irak y en Siria hoy en día no los controlan gracias a esa coalición internacional. Y yo creo que aquí el gran peligro es que Estados Unidos, que las fuerzas que hay presentes de los países europeos en Irak y las fuerzas que hay de Estados Unidos en Irak y en Siria se retiren. Y yo creo que esto sería pues una oportunidad para que el Estado Islámico pudiera volver a surgir con fuerza, ¿no? Y yo creo que una de las lecciones es que hay que tener paciencia, ¿no? No olvidemos que en Alemania todavía hay tropas de Estados Unidos, ¿no? 75, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Japón lo mismo, ¿no? Y que esos dos países, después de la Segunda Guerra Mundial, requirieron de una inversión tremenda por parte de Estados Unidos para reconstruirlos, para reconstruir estados soberanos en esos países, para reconstruir las economías de estos países, para garantizar que no volvieran a suponer una amenaza. Yo creo que a veces en Europa y en Estados Unidos somos muy impacientes, ¿no? Y queremos soluciones rápidas y plantar la bandera, declarar victoria y nos olvidamos rápido, ¿no? Pues bien, si llevó tantas décadas por asegurarse que lo que había ocurrido en Asia, que lo que había ocurrido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial no pudiera volver a ocurrir, pues aquí yo creo que esta es otra de las lecciones, ¿no? Ayudar a levantar estados fuertes, estados que puedan valerse por sí mismos, no es una tarea de meses, no es una tarea de unos pocos años, es una tarea muy larga, ¿no? Y la lucha contra grupos terroristas, pues también es una lucha muy a largo plazo, que requiere de mucha paciencia, ¿no? Y luego... Lo interrumpo, Javier, porque nos quedamos sin tiempo y quiero darle también la palabra a Sonia. Discúlpeme, Sonia, precisamente sobre esa recuperación, en su momento en 2017 Naciones Unidas estimó que se necesitarían por lo menos $1.000 millones para la reconstrucción de las infraestructuras básicas solo de Mosul, sin hablar de todo Irak y de todo Siria. ¿Qué ha pasado con esa reconstrucción? ¿Llegó o no llegó? Muy brevemente. Bueno, pues no llegó parte, ¿no? Pero no llegó del todo. Los compromisos financieros de las organizaciones internacionales están basados también en las contribuciones de los estados y cuando surgen también nuevos frentes, ¿no?, que hay que cubrir, como la guerra de Ucrania o otros, bueno, pues ¿no?, otras quizás prioridades, ¿no?, que hay que atender, pues los estados se olvidan de algún modo, ¿no? No se olvidan, pero cambian, ¿no?, en su lista de prioridades. Y luego otra dificultad para que todo ese dinero y todo ese esfuerzo de reconstrucción haya podido llegar es la debilidad del propio Estado iraquí, ¿no? Para tú poder hacer un desembolso efectivo de ese dinero y lograr una reconstrucción, bueno, si no rápida, por lo menos ágil, ¿no?, de la ciudad, necesitas unas infraestructuras estatales fuertes, sólidas, donde el dinero llegue, ¿no?, y no se vaya en redes de
corrupción o en administrativas dentro del propio Estado, y no es el caso en Irak, ¿no? Pues entonces, tanto factores internos de debilidad del propio Estado iraquí como factores externos de la no llegada, ¿no?, de todos los fondos requeridos, pues han impedido que la ciudad se reconstruya como en un principio, ¿no?, Naciones Unidas había anunciado que tenía que hacerse. Sonia Sánchez, la interrumpo, discúlpeme porque ya sí nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco a usted y también a Javier Gil Guerrero por explicarnos todo lo que ha ocurrido en esta década y sobre todo en tan poco tiempo. Gracias también a los productores de este programa, Luis Montes y Tania Herrera. Los invito a que se conecten con la señal de France 24.